Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN247. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país. Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo. 8 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Y antes de darle la bienvenida a los chicos de la Mesa Joven, le vamos a avisar a toda la audiencia que el tránsito está cortado en Autovía Norte, a la altura de Comarsa. Vamos a estar ampliando esta información en unos minutitos más, pero para que tengan en cuenta todos los oyentes que están transitando por el lugar, que el tránsito está cortado en Autovía Norte a la altura de Comarsa. En un ratito más vamos a estar ampliando acerca del tema y también vamos a estar leyendo algunos mensajes que nos llegaron de los oyentes. Pero le vamos a dar la bienvenida a este hermoso espacio que tenemos todos los lunes, que vamos a hablar de temas joviales, vamos a decir así. Vamos a dar la bienvenida a Mateo Miguelici. Buen día, Mateo, ¿cómo estás? Día. ¿Tanto tiempo? Tanto No tiempo. nos habíamos encontrado. Nacho Obredor, buen día, Nacho. Buen día. Muy temprano le vamos a acordar a la audiencia que llega. También damos la bienvenida, que ya se la dimos el lunes pasado, a Eugenia Gregorio. Eugenia, ¿cómo estás? Buen día. Y también a Ignacio Fernández. Hola, Igna, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estamos? Todo bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que creo que todos estuvimos de acuerdo con tocarlo, que es el tema de nacionalismo, le podemos decir así, o ser fan de nuestro país. Porque algo que es el argentino es pesado. Y eso no lo podemos discutir. Donde en alguna parte del mundo hay un argentino hinchando, o no argentino, hinchando por nuestra patria. ¿Qué opinan ustedes? El tema está muy bueno porque yo lo veía justamente de cómo vivimos la nacionalidad o el sentido de patriotismo que tenemos, porque es diferente incluso al que se tenía en el pasado, y que no por ello es más malo o distinto, porque siempre vienen estas discusiones de pendejo antipatria, porque yo hice tal cosa en el pasado que vos no hiciste, no sé. Yo creo que actualmente la patria se vive de otra manera, y hasta te dirá que es incluso mejor, porque la competitividad o el sentimiento ya no pasa por conflictos como lo había, conflictos digamos armados o toda esa cuestión que hubo en el pasado, sino que ahora son por cosas que te dirá que valen mucho la pena, que son culturales, son más, digamos, por así decirlo, luchas culturales, en el sentido de que tenemos participación en el deporte, tenemos actores reconocidos, bueno, deportistas no tengo ni que hablar, en la ciencia también tenemos un montón, premios Nobel, tenemos como, creo que a lo sumo, 5 premios Nobel me parece que tenemos. Entonces yo creo que vivimos o hicimos una nueva manera de vivir la nacionalidad que te dirá que está muy buena actualmente. Sí. A mí me molesta un poco la ambigüedad igual por ahí que se maneja, porque somos los mejores, de repente todos re fanáticos, muy patriotas, y de repente todo lo de afuera es mejor. Las universidades de afuera son mejor, pero cuando aparece la UBA en el ranking de las mejores universidades de América, estamos todos contentos. Sí, es verdad. Los deportistas de afuera son mejores, pero cuando Colapinto está en la Fórmula 1 estamos todos contentos. Entonces por ahí defender un poco más lo nuestro, porque es lindo todo lo que tenemos. Sí. Entonces me molesta por ahí esa ambigüedad en el que sí, somos los mejores, me encanta ser argentino, todo, y después cuando es el momento de defender lo nuestro como la universidad pública, no importa, no es tan buena. Claro, era mejor la de afuera. Sí. Eso también es algo que lo notamos. El tema de, bueno, cuando estamos en el Mundial, somos los mejores Argentina. Pero después no, es mejor las otras películas, por ejemplo. Pero sí. ¿Mateo? Y yo opino que los argentinos somos re insoportables, pero re pesados mal. Tipo, literalmente invadieron Fórmula 1, que creo que pocos argentinos pueden decir, no, yo veía Fórmula 1 de chiquitito. Y lo que te dicen eso, la mitad te están mintiendo, ¿viste? Porque empieza con la Pito, pero estaba pensando también cuando habían puesto lo de nacionalismo, dije, nosotros somos muy parecidos a los mexicanos, por eso nos llevamos tan mal con los mexicanos. ¿En qué sentido? En la intensidad que tenemos con lo nuestro, por ejemplo, nosotros hablamos de Messi y lo vamos a defender a capa y espada a Messi, ¿no? Y los mexicanos con Hugo Sánchez también te van a defender a capa y espada,
Y lo que pasa con los mexicanos es que son más que nosotros, entonces como que nosotros debemos que ser el doble de intensos, pero sí, o sea, los mexicanos y los argentinos tienen muchas cosas en común, los dos son re insoportables, los dos bardean por la economía, los mexicanos nos bardean por la economía y nosotros los bardeamos con el narcotráfico, así que como, es bien intensa la nacionalidad, pero con argentinos son muy parecidos a los mexicanos. Vos hablas con un mexicano y lo odias, y después alguien de afuera habla con un argentino y lo odia al argentino, porque es así de pesado. Claro, viene de esa intensidad. Bien defensores de lo nuestro, cuando queremos. Claro. Sí, yo pienso en realidad, o sea, siguiendo un poco el hilo de lo que decían ustedes, siempre que pasa, o siempre nos pasa lo mismo, esto de que llega algo de afuera y es mucho mejor que lo nuestro, cuando verdaderamente no sé si es así. O sea, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el prestigio que tenemos de las universidades públicas, y que no lo defendemos como tal. O por ahí pensamos que las universidades de afuera son mejor, lo mismo que los pensamientos de afuera son mejores que los pensamientos de los argentinos, y al final nos terminamos, no sé, es como un poco como que somos un poco infieles también con lo nuestro. Sí. O sea, siento que tenemos esa infidelidad de no poder defender verdaderamente lo que pasa dentro de nuestro país o de nuestro pueblo, no somos completamente parte de nuestra identidad, porque no la defendemos tampoco. ¿Y por qué creen que pasa esto? De esta ambigüedad, de esto lo quiero pero no lo defiendo. Y yo creo que pasa desde hace mucho tiempo. Es más, muchos de los pensadores viejos, como, por ejemplo Sarmiento, que decía que hay que, no sé, hacer de Argentina una ciudad europea, un país europeo. Añaló Sarmiento que había que matar a los indios. Claro, también, tremendo. o sea, como que Tremendo eso. siempre volvemos al pensamiento este de que hay que destruir lo nuestro para traerlo de afuera, porque lo de afuera es mucho mejor. Yo la verdad que no tengo ni idea si es así, o sea, Y también teniendo en cuenta que mucha gente que piensa esto ni siquiera ha salido del país. tal cual. Como para saber. Hay Mirá, un personaje de Capusotto que es ese sketch. Siempre hay un personaje de Capusotto para sí, todo. hay un personaje que apunta para todo. Nos manda un mensaje, dice, ¿existe una argentinidad? Nos están llegando mensajes de los oyentes. ¿Qué nos une? ¿El norte, el litoral, el sur? ¿Cuál es la historia en común? Etcétera. Saludos, Miguel Ángel. Mi experiencia en los viajes por el mundo, se quiere al argentino, más si es de la Patagonia. Lo que no se quiere es al porteño. Nos ponen acá. Claro, pero el porteño no lo quiere nadie. El porteño está condenado a ser odiado. Creo que el porteño es como, o sea, Argentina obviamente se los quiere a los argentinos porque se tiene como ese tipo de carisma totalmente diferente, y aparte el acento, a la gente le fascina el acento argentino. Pero claro, eso es lo que pasa con lo de defender lo nuestro, con nosotros mismos pasa. Porque vos hablas con un argentino y decís, no, Argentina esto, me tiene podrido el presidente, la escuela, las calles, pero viene uno de afuera a decirte Argentina no me gusta y se te chifla el moño diciendo que habla de Argentina, colombiano choto ahí. Claro, y nos siguen, mira, vamos a seguir leyendo algunos mensajes, chicos. Dice, los argentinos somos triunfalistas y muy críticos ante los malos resultados. Sí, Con sí respecto somos. a la universidad pública, es correcto esto, pero que haya un control para el desarrollo de la carrera. Tenemos personas que viven en la universidad sin rendir materia. Bueno, por otro lado, si se utilizan fondos públicos, esto debe rendirse. Saludos, Alejandro. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, por Sí, supuesto que obvio. sí. Y eso de vivir en la universidad y sin rendir carrera, sí pasa. Yo me acuerdo que una vez estaba diciendo que yo necesitaba, qué sé yo, estaba escribiendo en un grupo y decía que necesitaba una tarjeta con descuentos porque me consume mucho, ¿viste? Y viene un amigo y me dice, pero flaco, vos tenés que hacer esto, vos tenés que ir a una universidad, ir a una carrera fácil, rendir una materia por año, y vas a hacer presencialismo, así no te sacan y listo, ya hackeaste el sistema. Y dice yo, vos estás repasado, mijo. Claro. Yo lo que pienso de eso por ahí es que lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno tampoco. O sea, obviamente hay cosas para mejorar, obviamente tiene sus deficiencias el sistema, pero tenemos algo buenísimo. Entonces, Sí. obviamente, o sea, lo podemos defender haciendo los ajustes que sean necesarios. No es necesario defenderlo así, o sea, tapándonos los ojos, ni tampoco es necesario estar completamente en contra. Tal cual. El sí. hecho de que las cosas no se tienen que cortar o recortar y, o sea, de hacerlas desaparecer o hacerlas volar, sino que si esas instituciones, ejemplo, sirven, hay que reforzarlas. O sea, si se necesitan auditoría, se necesitarán una auditoría, pero tampoco como para... Es que aparte sí, Charla. toda esta cuestión, Argentina tiene una construcción histórica que viene, bueno, básicamente ya 200 años. Desestructurarla de la noche a la mañana o en un gobierno de 4 años me parece un error falaz y una lectura muy recortada de la historia. Porque aparte incluso te diría que
esta cuestión de querer limitar las cuestiones públicas o las instituciones públicas es literalmente ir en contra de los padres fundadores, por así decirlo, de esa generación del 80, Roca, Sarmiento, todas esas cuestiones, ir en contra de ellos incluso. O sea, ahí creo que falta mucho releer otra vez la historia argentina. Porque aparte, esa Argentina que pretendieron construir, como dijo el otro Nacho, que todo lo de Europa era mejor lo de afuera, igual les terminó saliendo el tiro por la culata porque en realidad vinieron un montón de inmigrantes, pero Claro, trabajadores, anarquistas. socialistas, comunistas, que nos impregnaron de una cultura hermosa, porque de ahí tenemos el lunfardo, o sea, las palabras típicas que nosotros usamos. Entonces te das cuenta que la construcción de la nacionalidad y la protección de las instituciones siempre va a venir desde abajo, nunca va a venir desde arriba. Todo lo que construimos o todo lo que tenemos que preservar siempre va a venir de abajo, y mientras nosotros podamos de la mejor manera defender todo aquello que se fue construyendo con el pasar de los años, y tenemos que hacerlo en conjunto. El problema es que casi siempre pasa, las grandes diferencias siempre pasaron por la política. El problema también es que la política argentina ha sido muy, con el pasar de los años también muy, la cuestión de las grietas, existen grietas desde que Desde que se fundó Argentina. literal, federales unitarios, que si después radicales y los del PAN, y después peronismo, antiperonismo, todas esas cosas, que al final del día nos matamos entre nosotros, pero bien, como dijimos un montón de veces, cuando vamos afuera, que nadie nos toque, que nadie use el nombre de Argentina en vano, porque de verdad, o sea, eso está muy lindo, pero es como que después nos apuntamos entre nosotros, o sea, es esa ambigüedad que nada, no nos va a llevar a nada, porque es como que justamente como que vamos medio en el aire también después en eso. Entonces, Y esa es otra. De repente todo lo de afuera es mejor y en Alemania, en países como Noruega, la universidad es pública. Entonces, ¿por qué vos querés destruir eso si tanto anhelás ser como Europa? Claro, o el tema de, en Alemania hay una restricción muy grande del tema del fascismo. O sea, hay cosas de que no se hablan y hay una estrategia de hablar del fascismo, de que eso no se tiene que hablar, de que es una historia que se tiene que repensar. Entonces, es como que a veces no miramos esas cosas. No, de otros hay países. que reversionar lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque justamente muchas veces se glorificaron figuras del pasado que la verdad tuvieron actos deleznables, incluso en la formación del propio país, porque eso hay que decirlo, o sea, no es que la historia de Argentina es colores y Sí. rosas, o sea, fue una historia es una guerra, la construcción de los estados nacionales se hizo a base de fuego, o sea, se dice no pasa nada, pero justamente lo lindo fue que, o sea, lo que se formó después, o sea, en el sentido de unidad con un montón de personas a pesar de, no sé, el color de piel o lo que fuere, por el sentido de llamarnos argentinos, que eso es para mí lo hermoso. Pero sí hay que revisionar la historia porque no creo yo que no hay que glorificar figuras, o sea, así del pasado, porque si nos ponemos a hablar de lo que hizo Roca, lo que hizo Sarmiento, lo que hizo Mitre, o sea, todas esas cosas que... Sí, hilamos fino. Sí. Claro. Entonces ahí es como que yo creo que justamente esto voy, la construcción de la nacionalidad se hace desde abajo y glorificar figuras muy... Nada, que quedaron de esa historia. Me parece que hay que hacer ese revisionismo muchas veces, porque incluso hay figuras que de nuestra historia, de nuestra patria, que han sido ocultadas por esos mismos de arriba. Por ejemplo, el sargento Las mitad de Cabral. mujeres. Sí, Juana Azurduy, por ejemplo, la Sí. madre de la patria, que ese es el nombre que se le dio. Sí. No sé, un montón más incluso te diría. Que nadie sabe que, por ejemplo, la marcha de San Lorenzo la escribió un negro, en el sentido de un Claro. africano. Nadie lo sabe esas cosas. Bueno, los africanos mismos de la historia. ¿Quién fue con San Martín a cruzar los Andes? Fueron campesinos y fueron esclavos africanos. Esas cosas no se dicen y nutren muchísimo más esta cuestión de la patria, o de la noción de la patria, porque podemos ser muchos. Está el dicho de un argentino, es el que decide serlo, no justamente el que nace en el territorio. Por este ejemplo, que por ejemplo en Bangladesh nosotros somos muy apoyados. En Nápoles, en Italia, muchas veces dice prefieren ser más argentinos que propios italianos, incluso te diría. Nada, son esas cosas que hay que rescatar y nunca negar nuestra historia, y si hubo una parte mala, revisarla y potenciar lo bueno. Por ejemplo, esto que me decías de Alemania, que es verdad, toda la cuestión del fascismo no se habla, y yo diría que por el contrario tendría que hablarse, porque muchas veces uno no sabe cómo pueden ir las vueltas de la historia, que podríamos terminar otra vez en... La historia es cíclica. Exactamente, otra vez en un fascismo, lo que fuere. Entonces esas cosas se tienen que hablar. No es la patria, justamente de vuelta, el pasado mítico de la patria no es un pasado lleno de colores, o sea,
hay que revisar esas Sí. cosas. Sí, perdón. No, decía que siempre tendemos a esto de autodestruirnos todo el tiempo y de querer ocultar nuestra historia, que ha pasado muchísimo con figuras importantes de antes, que han hecho esto, de taparnos o de querer reinventar la historia y contar su parte y que sea su parte únicamente. Y como dicen muchos autores del siglo XX, el nacionalismo, la nación argentina es el pueblo. O sea, independientemente del pensamiento, el pensamiento nacional nace ahí. Entonces es sumamente importante de que nos escuchemos entre nosotros también. O sea, yo creo, por ejemplo, personalmente, yo para mí, no sé, el pensamiento nacional, la nacionalidad, el argentinismo, la argentinidad, es desde los cafetines viejos de Buenos Aires hasta tomar una cerveza en la esquina con los pibes, con los vagos, hasta escuchar tango en un callejón del centro, y nada, hasta este programa de radio, o sea, porque en realidad lo que verdaderamente importa es el pensamiento de cada uno de nosotros, o sea, y es eso, el pensamiento nacional se distingue por nosotros mismos, por el pueblo en general. Sí. ¿Por qué tienen esta sensación, además de esto del tema del nacionalismo que va surgiendo en distintos puntos, que en Bangladesh X, porque en Nápoles, bueno, le vamos a decir, estaba Maradona, pero en Bangladesh, que es un país X en el mundo, X no para desprestigiarlo, sino porque está allá re lejos de nosotros, nos quieren tanto. Y Está a la veces explicación, Messi. desde nosotros mismos es como... ellos tienen una pasión más grande que... O sea, tienen una bandera argentina como si fueran nacidos y criados en el interior mismo de la Argentina profunda. Y son de Bangladesh. ¿Por qué sienten que...? Yo creo Están que así. justamente la historia argentina, en realidad, incluyendo a toda Latinoamérica en general, porque hasta cierto punto es decir que los nacionalismos nos inhiben de poder conversar o tratar con otra gente de otros países, porque muchas veces esa creo que es la contra bastante grande que tienen los nacionalismos, porque hay que entender que es una construcción artificial que se hizo desde arriba y después desde abajo fue donde floreció. Yo creo que eso cabe aclararlo, pero bueno, siguiendo por esta línea, Argentina ha sido uno de los grandes que siempre se opuso a las grandes potencias. Desde siempre. Inglaterra, Francia nunca pudieron entrar por acá. A España los expulsamos. Y después Bangladesh está la historia de que, como ellos fueron colonia inglesa, nosotros en la batalla, cuando fue lo de Malvinas, ellos simpatizaron muchísimo con nosotros por la situación, digamos. Porque, ¿Bangladesh? Sí, Bangladesh. Y justamente el efecto más grande que tuvimos Maradona en el 86 contra los ingleses, Bangladesh, al ver que un tipo que jugaba a la pelota logró derrumbar la imagen del inglés, es motivo suficiente para apoyarnos a nosotros. O sea, eso es algo muy lindo. Fíjate con qué tan poco podemos reavivar este sentimiento de unidad en contra de aquellos que nos pretenden pisotear. O sea, yo creo que eso es bastante lindo, que se sigue preservando, pero es lo que te digo, tenemos que otra vez, de vuelta los argentinos nos vemos, nos matamos entre nosotros, viene uno de afuera, no, ¿qué te pensás que sos? Pero- Claro. Encima es re loco eso de que tuvimos una guerra, que fue terrible, en esa época fue terrible. Y después al final terminamos sintiendo, qué sé yo, como una caricia en el corazón y lo seguimos llorando hoy, emocionándonos con el tema del Diego ganándole a los ingleses. Y es como que te da ese sentimiento y esas ganas de decir, me ganaste una guerra, pero te gané qué sé yo, con el Te gané sentimiento. en el deporte que creaste encima. Te Claro. gané con el corazón, que es distinto. Yo creo que también ahí entra un poco lo nacional. Que tenemos un poco más de corazón también. Claro, y que bueno, sí es verdad, eso lo tenemos un poco más de corazón. Chicos, se nos está terminando el tiempo. Parte 2. ¿Les parece? Nacionalismo parte 2 el lunes que viene. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Mateo, muchísimas gracias. Nacho, muchas gracias. Euge, muchas gracias. Igna barra Nacho, muchas gracias también por estar todos los lunes acá firmes en lo que es esta mesa joven con nuestras historias. Porque no vamos a decir nuestros pensamientos, son nuestras historias también. Y como vemos nosotros que tenemos un rango de entre 19 y 26, 27 años aproximadamente, este tema del nacionalismo que hoy en día no sé si lo sentimos más fuerte o más débil. Es como dependiendo, ahí es como
A veces se Algunas nubla. cosas sí, Algunas cosas cosas, a veces un poco de esto, un poco de aquello, claro, dependiendo, lo tenemos muy presente, a veces sí, a veces no. Así que gracias chicos, nos reencontramos el lunes que viene, así que acá en la misma sintonía de M550. Gracias. Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN 24/7. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país.